Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El día de hoy, para el Colegio de Filosofía y Letras y en general para toda la comunidad universitaria, es un honor tener la presencia de uno de los poetas más importantes de México e Iberoamérica, don Eduardo Lizalde. Considerada como una de las mejores novelas mexicanas del siglo XX, junto con Pedro Páramo de Juan Rulfo, Los de Abajo de Mariano Azuela y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Al filo del agua, novela del escritor mexicano Agustín Yáñez, y publicada en 1947, cumple 70 años de haberse escrito, y qué mejor conmemorándola a través de la lectura que nos ofrecerá Eduardo Lizalde. Agradecemos la presencia de la rectora de esta Casa de Estudios, la maestra Carmen Beatriz López Portillo, del director de la Academia Mexicana de la Lengua, el doctor Jaime Labastida, de los integrantes de la Academia, así como de los consejos académico y universitario de esta Casa de Estudios, y sin duda de tan distinguidos invitados, entre ellos la familia Yáñez Chumacero. Y sin duda también agradecemos la presencia de estudiantes y docentes que nos acompañan aquí en el auditorio y también en el Sotocoro. Bueno, sin mayor preámbulo, yo cedo la palabra a la rectora de esta Casa de Estudios, la maestra Carmen Beatriz López Portillo. Gracias, Fernando. Querido Eduardo, queridos amigos Jaime, estudiantes, docentes de esta Casa de Estudios, hoy es un día de fiesta para esta casa. Y a nivel personal quiero contarles que parte de la recuperación de este inmueble se lo debemos a don Agustín Yáñez, a quien mi tía Margarita visitó hace muchos años, más de 40, para solicitarle, para pedirle ayuda para el rescate de este espacio que estaba a punto de venirse abajo. Y gracias a él y a sus buenos oficios se empezaron los trabajos de restauración. Bueno, yo quisiera empezar citando a Goethe, quien decía: cuando encontramos algo inesperado, cuando nuestros ojos ven algo enorme, nuestro espíritu queda por un tiempo suspendido porque no tenemos nada con qué compararlo. En la autobiografía de un fracaso, Eduardo Lizalde confiesa: escribí poemas desde niño y a los 13 años o 12 me consideraba capaz de llevar adelante de manera genial cuando menos 3 carreras: la de cantante, la de pintor y la de poeta. Me parecía posible en breve tiempo ser cuando menos Tito Rufo, Miguel Ángel y Góngora si me empujaban vientos propicios. Eran sueños sin fundamento, pues muy provinciano andaba yo a los 15 durante la preparatoria en la Universidad de Puebla y muy en la ruta del peor romanticismo y el más despistado modernismo. Era autocrítico feroz don Eduardo, el que se creía genio a los 14 y era en la preparatoria campeón de las cátedras literarias como de álgebra y la trigonometría, se hallaba a los 25, dice él, filosóficamente indigesto, desordenado y desorientado. Era ya viejo aprendiz de cantante, pésimo pintor y poeta deplorable. Afortunadamente, dice Luis Ignacio Helguera, hoy sabemos que Eduardo Lizalde es un carpintero muy reconocido en su familia y su hogar, un catador de vinos y degustador de quesos formidable, un barítono bajo disfrazado de crítico de ópera, que voz tiene, un animador de empresas culturales que van de las revistas y suplementos literarios a las telenovelas históricas o las instituciones oficiales, un ajedrecista afable, Marcel Cisniega Dixit, aunque capaz de dar sustos en el tablero a cualquiera, un maestro de varias generaciones literarias, sin olvidar lo principal, un narrador y un ensayista literario y político, agudo y poco estudiado, y sobre todo, un poeta mayor, un hombre, una obra, escribió Octavio Paz, que ha cambiado nuestro paisaje poético, y la aparición de un poeta verdadero, dice Paz, tiene algo de milagroso. Y es que efectivamente, así como hay muchas maneras de hablar, como hay muchas formas de ser, el privilegio del poeta
es decir las cosas de tal manera que permita que el otro, nosotros, nos reconozcamos en la intimidad milagrosa de la palabra. Privilegio de mirar no solo con los ojos, sino con el espíritu, ya que, como dice Paz, la poesía tiene el don de volver sensible lo impalpable y visible lo incorpóreo. La palabra hace que aparezca la realidad. Solo cuando hablamos el mundo cobra sentido, solo así compartimos el ser, la experiencia de las cosas, la presencia del otro o su ausencia. El objeto de la palabra es la palabra misma y como tal debe ser experimentada. Su valor es absolutamente singular, insustituible, como insustituible es la experiencia que de ella tenemos. ¿Acaso hablar de un escritor, más aún de un poeta, es hablar del otro lado de la realidad que su palabra muestra, del ritmo que se da en la cadencia del poema, del milagro que se gesta con su vida, con su imaginación, su tiempo y sus ideas? Aceptar que el signo del poema vence al tiempo. Hablar de la poesía es hablar de una forma desinteresada de relacionarse con la realidad, a partir de la gratuidad de la palabra que se dice sin dobles intenciones, por el mero privilegio que la experiencia de su sonoridad única provoca. En lo personal, creo que don Eduardo ha asumido la poesía como rebeldía, como hostilidad al dogma. Es así como ha confesado su propia rebeldía y el amor irrestricto a la libertad. La poesía es rebeldía y la rebeldía es hija del asombro, esa distancia que la mirada toma para volver así hecha palabra. La palabra ante la vida y ante la muerte, ante el amor y la soledad, una metáfora, un tigre, un guiño. El tigre afirma que el tigre es una figura fascinante desde los tiempos bíblicos hasta la etapa actual. Y no creo que haya un escritor que no haya mencionado nunca al tigre, dice Elizalde. El tigre es la imagen de la muerte, de la destrucción y además de la belleza. Es solamente un instrumento metafórico. ¿Qué mejor manera de festejar la aparición de una novela y festejar su permanencia en el tiempo que escuchar su importancia en la voz de otro escritor de la talla de Eduardo Elizalde? Hoy tenemos el privilegio de escuchar al tigre hablar de otro gran escritor, de Agustín Yáñez y de Al filo del agua, su más grande novela, acaso una de las más importantes novelas escritas en nuestro país. Y para empezar a abrir boca sobre El filo del agua, este poema de Elizalde. Revolución, tiendo la mano y a veces me la muerdes. Soy individualista, pero el mundo no es bello. Solo el idiota, el loco y el canalla piensan que el mundo es un jardín donde florece una esmeralda con sabor a durazno. Mira, yo estoy contigo, en serio. ¿Cómo han de herirte a ti, piedra del siglo, unas palabras mías? Ni los tiranos más abyectos han caído jamás por la literatura. Escucha, come un poco, tranquila, de mi mano. No es veneno esta pobre palabra deprimente de zorra enferma que te doy. Es un honor contar hoy en este claustro con la presencia de don Eduardo. El tigre, esa figura fascinante, el maestro que con su ejemplo ha formado generaciones, el barítono bajo, el amante de la música, de la ópera, el pensador crítico, ese poeta enorme ante quien solo una interjección podemos nombrar nuestro asombro estremecido, cuando ante sus palabras, como lo dijera Goethe, nuestro espíritu queda por un tiempo suspendido, porque no tenemos nada con qué compararlo. Muchas gracias, muy bienvenidos. Don Eduardo, qué honor, muchísimas gracias por estar en este claustro. Gracias, rectora. A continuación escucharemos la intervención del doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Buenos días, tardes ya, perdón. Que mis primeras palabras sean para expresar mi gratitud
mejor dicho, la gratitud de la Academia Mexicana de la Lengua por la generosa recepción que nos brinda la Universidad del Claustro de Sor Juana, acaso la más joven universidad de la República, y su ilustre rectora, doña Carmen Beatriz López Portillo, para que el más importante de nuestros poetas vivos, a su vez miembro de la Academia de la Lengua, don Eduardo Lizalde, rinda homenaje a don Agustín Yáñez a los 70 años de la primera edición de su novela Cumbre, Al filo del agua. Yáñez, lo saben ustedes bien, no solo fue gobernador de Jalisco y secretario de Educación Pública, fue miembro de número además de la Academia Mexicana y su 13º director. Pero, por encima de todo, fue un gran narrador sobre cuyos inmensos méritos nada diré, ya que le corresponde hacerlo a don Eduardo Lizalde. Solo quiero, para abreviar estas palabras, leer un poema que ahora dedicaré a don Eduardo, como mínimo tributo a sus afanes, en la medida en que él está preocupado por la corrosión y el deterioro a que está sujeta la antigua México Tenochtitlan. El poema está basado, lo reconocerán ustedes, en un pasaje en el que Bernal Díaz, consumada la derrota del pueblo mexica, queda aturdido por el silencio. Se titula Poema donde solo el silencio. Estuve allí alguna vez en aquella plaza, pude ver cómo a los hombres les era arrancado sin piedad su corazón. ¿Recuerdas? Los tambores sonaban con estrépito. Algo decisivo se grabó en mi memoria, el momento preciso en que nació el silencio, un silencio que sonaba con el sonido de una catarata sin agua adentro de mi cráneo en penumbras. Era agosto, llovía y los relámpagos cesaron a la medianoche. Los tambores nos dejaron sordos, hundidos en un silencio extraño. ¿Lo recuerdas en verdad? ¿Fue así de cierto? Aquel silencio era tan denso como si respirara adentro de un mar de azogue y de ceniza, blando. ¿Será posible? ¿Lo recuerdas acaso? ¿Cómo lo puedes recordar si estás ya muerto? ¿Pudo haber sido así? ¿Ese silencio fue aún más fuerte que el estrépito de todos los tambores? Pudo haber sido así, tal vez. Siento una duda. En mi cráneo retumbaba el ruido sordo de todas las campanas, de todos los campanarios, de toda la ciudad. Así se extendió aquel ruido silencioso en donde aún estamos sumergidos, sin oírnos los unos a los otros, desde entonces y hasta este día terrible de tinieblas que es el de hoy. ¿Recuerdas? ¿Pudo haber sido así? ¿Pudo haber sido así en verdad? ¿Sucede? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, previo a cederle la palabra a nuestro invitado de honor, me permitiré leerles una breve semblanza. Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Realizó estudios en la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1948 a 1952 y cursó la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde es profesor definitivo desde 1958. Entre sus obras destacan El tigre en la casa de 1970, La zorra enferma de 1974, Tabernarios y eróticos de 1989, Autobiografía de un fracaso, El poeticismo de 1981 y Nueva memoria del tigre 2005. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que cabe citar el Javier Villaurrutia de 1970, el Nacional de Ciencias y Artes de 1988, el Iberoamericano Ramón López Velarde 2002 y el Premio García Lorca 2014. En mayo de 2017, don Eduardo recibió el Premio Internacional
Carlos Fuentes a la creación literaria en español. En la UNAM fue jefe de la imprenta universitaria, secretario general de la Escuela de Cursos Temporales y director de la Casa del Lago. En 1977 fue director de medios audiovisuales de la Secretaría de Educación Pública. En el 82 fue director de televisión de la República Mexicana. En 1989 fue nombrado director de ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es director de la Biblioteca México José Vasconcelos desde 1996. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde 1994. Fue nombrado miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua en 2006. Tomó posesión de la silla 14 del 24 de mayo de 2007 con el discurso La poesía mexicana, esplendor e infortunio. Don Eduardo, un gusto, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por asistir a esta charla y muchas gracias a todos los presentes, incluido nuestro amigo Jaime Labastida, nuestro director de la Academia, que acaba de pronunciar unas palabras, y a todos los demás miembros de la Academia que nos acompañan, y muchas gracias a Beatriz López Portillo, que nos invita, no es la primera vez, a estos maravillosos lugares a hablar para ustedes. Pero hablar de Agustín Yáñez, y especialmente de Al filo del agua, es problema verdaderamente grande para cualquier lector y para cualquier escritor. Lo hemos leído desde que éramos jóvenes, por supuesto. Tengo en la mano la primera edición de Al filo del agua, la edición de 1947, que ilustraba el célebre grabador y artista Julio Prieto. Y se ha editado muchas veces, por supuesto. Pero se han escrito y dicho tantas cosas sobre Agustín Yáñez que tengo que referir fundamentalmente a algunas de ellas de importantes escritores de distintas generaciones. Dos de ellos, el más joven de nuestros críticos, Christopher Domínguez Michael, y otro que en su enciclopédica reunión de la obra completa habla en genealogías y personajes, semblanzas y escritores, habla especialmente en 1961 de Al filo del agua con motivo de la edición de la novela en francés. Son importantes estas líneas de Octavio Paz y las voy a recordar para ustedes. Pero desde luego, lo importante es señalar la sobrevivencia de esta novela, que no pudo haber sido un material de consumo popular, por una sola razón. Es de enorme complejidad, de enorme perfección y de enorme amplitud. Tiene 400 páginas la primera edición de Al filo del agua, y es, desde nuestro punto de vista, una obra de perfección literaria impresionante. El rigor, la capacidad creativa y la admirable imaginación de Agustín Yáñez le permitió, no solamente en esta novela, que es la de 1947, sino en muchas otras obras posteriores. Y suele decirse a veces que fue un escritor tardío. No lo fue tanto, la verdad. Nació en 1904 como la mayor parte de los poetas de contemporáneos, que eran sus camaradas de generación, evidentemente, porque las obras superiores, aún de estos poetas famosísimos del grupo de contemporáneos, bueno, Picer, que escribió desde joven y no dejó de escribir un solo instante durante toda su vida, publicó muy joven sus poemas significativos. Pero, por ejemplo, José Gorostiza, que escribe esa obra suprema, maestra, obra de arte que es Muerte sin fin, no le escribe a los 20 años de edad. La obra Muerte sin fin se publica cuando Gorostiza cumple 40 años de edad y se niega a continuar publicando poemas. Tampoco la obra de Villaurrutia, que murió en relativa juventud,
la más importante obra de Villaurrutia es de la juventud extrema, sino de su absoluta madurez. Y con madurez, seguridad cultural y evidente talento, escribe por su novela Al filo del agua, Agustín Yáñez, pues no a edad muy avanzada. La escribe en 47, de manera que Agustín Yáñez tenía 43 años al publicar Al filo del agua, que es una faena literaria de gran dificultad y que sigue siendo una obra de admirable perfección. No hay una página objetable desde el punto de vista artístico y técnico en toda la enorme novela Al filo del agua, y hay que señalar que el mismo Yáñez aclara, lo aclaraba desde la primera edición, que no se trataba de una novela, no es precisamente una novela, decía Agustín Yáñez. ¿Qué cosa es? Decía, lo hace en la advertencia de su novela, que a continuación leo, son unas cuantas líneas en que afirma: Al filo del agua, quienes prefieran pueden intitular este libro en un lugar del arzobispado, el antiguo régimen o de cualquier modo semejante. Sus vidas no tienen argumento previo. Se trata de vidas que ruedan, que son dejadas rodar en estrecho límite de tiempo y espacio en un lugar del arzobispado cuyo nombre no importa recordar. Y en el acto preparatorio de la novela, que como digo, emprende Agustín Yáñez ya con seguridad técnica y cultural impresionante, en esta etapa de su madurez, es desde las líneas preparatorias una obra rigurosamente perfecta. Explica: pueblo de mujeres enlutadas, aquí y allá en la noche, al trajín del amanecer, en todo el santo río de la mañana, bajo la lumbre del sol alto, a las luces de la tarde, fuertes, claras, desvaídas, agónicas, viejecitas, mujeres maduras, muchachas de lozanía, párvulas en los atrios de iglesias, en la soledad callejera, en los interiores de tiendas y de algunas casas, cuán pocas, furtivamente abiertas. Es entonces la visión de un pueblo sometido literalmente a una disciplina clerical de sus dirigentes, uno de estos pueblos en que todo está absolutamente sometido a la opinión, la dirección sectaria de las autoridades de ese lugar imaginario de que Agustín Yáñez habla, pero que no es más que un panorama de muchas de las ciudades de México y de otros países del mundo que tienen las mismas características clericales que tiene el pueblo o el panorama campesino de que Agustín Yáñez habla en su novela. Y dice, haciendo una especie de resumen previo de lo que será el texto complicadísimo y extenso de Al filo del agua: gentes y calles absortas, regulares las hiladas de muros a grandes lienzos vacíos, puertas y ventanas de austera cantería cerradas con tablones macizos de nobles, rancias maderas, desnudas de barnices y vidrios, todas como trabajadas por uno y el mismo artífice rudo y exacto. Pátina del tiempo, del sol, de las lluvias, de las manos consuetudinarias, en los portones, en los dinteles y sobre todo en los umbrales, casas de las que no escapan rumores, risas, gritos, llantos, pero a lo alto la fragancia de finos leños consumidos en hornos y cocinas, envuelta para regalo del cielo con telas de humo azul.
En el corazón y en los aledaños, el igual hermetismo, casas de las orillas junto al río, junto al cerro, al salir de los caminos con la nobleza de su canterío, que sella dignidad a los muros de adobe, y cruces al remate de la fachada más humilde, coronas de las esquinas en las paredes interminables, cruces de piedra, de cal y canto, de madera de palma, unas anchas, otras altas, pueblo sin fiestas que no la diaria danza del sol con su ejército de vibraciones. Pueblo seco, sin árboles ni huertos, entrada de cementerios sin árboles, plaza de matas regadas, el río enjuto por los mayores meses, río de grandes losas brillantes al sol, áridos lomeríos por paisaje, cuyas líneas escuetas van superponiendo iguales horizontes. Lomeríos, lomeríos, pueblo sin alameda, pueblo del sol, reseco, brillante, pilones de cantera consumidos en las plazas de las esquinas, pueblo cerrado, pueblo de mujeres enlutadas, pueblo solemne. Un resumen de lo que desde su punto de vista en este texto preparatorio es todo el texto que son panoramas de un mundo angustioso, secretamente violento y oprimido como es este pueblo del arzobispado de que se ocupa imaginariamente la novela. Pero sobre ella se han escrito tantas cosas que se me ocurre solamente recabar para ustedes un texto de uno de nuestros más jóvenes críticos, más joven todavía cuando escribió esta semblanza en su diccionario de narrativa mexicana, Christopher Domínguez Michael, porque el texto es del 2007 en que se publicó este libro de Domínguez Michael, que dice: distinta por varios motivos fue la aparición sin duda deslumbrante de Yáñez. 10 años mayor que José Revueltas, Revueltas es del 14, exactamente contemporáneo y camarada de Octavio Paz, y Agustín Yáñez nace, ya lo hemos dicho, en el año 1904. John Bruce lo califica, Bruce, entre la generación de novelistas de 1924 con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Se inició en la revista Bandera de Provincias, que en algún momento quiso seguir la ruta de contemporáneos, pero es en 1947 cuando publica Al filo del agua, cuando la reputación de Yáñez alcanza su cenit. Al filo del agua fue considerada durante muchos años la más novela entre las novelas mexicanas. Pero hay que decir que, claro, después de la tormenta y el esplendor y el triunfo de los grandes novelistas de la Revolución, que por supuesto Yáñez ve nacer y desarrollarse, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, entre los más significativos, que no solamente son cronistas imponentes, talentosos y extraordinarios de la Revolución Mexicana, sino también sus críticos, porque fueron no solo cronistas, sino actores, testigos del movimiento revolucionario, y producen estas obras maestras que, por supuesto, cierran el paso a cualquier escritor de los años posteriores para volver en el mismo estilo sobre los temas de la Revolución Mexicana. Yáñez es consciente de esto, no trata de proseguir, de continuar la obra de estos maestros supremos, y adopta y persigue un estilo en que se convierte en maestro supremo.
Debo decir que las 400 páginas de Al filo del agua son todas de una perfección y de una musicalidad y de una belleza admirables. Que no haya sido, como digo, consumo muy popular porque su extensión y su complejidad no lo permitieron, es otro problema, pero la novela sobrevive en su grandeza y perfección para los lectores contemporáneos. Y no puedo dejar de mencionar, aparte de esta nota pues, contemporánea del joven Christopher Domínguez, la nota publicada por Octavio Paz, está en el 4º tomo de su formidable colección de textos que es la obra completa de Octavio Paz, y fue escrita en París en 1961, con motivo de la publicación en francés de Al filo del agua. Pero importa decir lo que afirma Octavio Paz en este párrafo de su nota de 1961 en París. No es extraño que dos de las mejores novelas de la nueva literatura mexicana sucedan en la provincia. Una es Pedro Páramo, que por cierto tampoco publicó tan joven ni El llano en llamas ni su novela Pedro Páramo. No es extraño. Una de estas novelas, dice Octavio Paz, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que apareció en francés en 1958. La otra es Al filo del agua, de Agustín Yáñez, publicada este año, 1961. Yáñez es uno de los escritores mexicanos que con mayor decisión se han enfrentado a un conflicto que desde hace años preocupa a los hispanoamericanos: la pretendida oposición entre el universalismo o cosmopolitismo de la literatura moderna y la realidad local. ¿Se puede ser moderno sin dejar de ser de su tierra? La obra de Joyce, el más irlandés de los irlandeses, hasta en sus fobias, dice Paz, el más cosmopolita de los modernos, hasta convertir a Dublín en Babel, cancela la disputa. En realidad, Joyce no quiso ser ni irlandés ni moderno, estaba condenado a serlo. Su obra es el cumplimiento de esa condena y además su liberación, algo que no puede encerrarse ni en lo irlandés ni en lo moderno. La novela de Yáñez, resume en otro párrafo Octavio Paz, no es una descripción de una aldea de Jalisco hacia 1910, sino una tentativa por penetrar en ciertas zonas brumosas del hombre, ahí donde la humildad se confunde con la soberbia y donde esa humildad esa humildad y esa castidad se transforman en lujuria, la piedad en crueldad. En suma, se trata de una nueva versión del viejo diálogo entre la religión y el erotismo. La aldea de Yáñez es como una fruta del desierto, por fuera espinas y cáscara resistente, por dentro carne jugosa y fresca. Y la forma en que el novelista nos descubre ese mundo cerrado tiene cierto parecido con el arte de abrir uno de esos frutos, operación delicada y penosa que exige cautela y cuchillo. Muchas murallas, unas materiales, otras impalpables, separan a la aldea del exterior. Malos caminos, montañas, lejanía geográfica, ausencia de noticias, atraso intelectual, lejanía espiritual. Si el aislamiento físico defiende al pueblo de los extraños, la Iglesia lo preserva de los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Esas murallas son intangibles, las de cada conciencia. La aldea está sola frente a Dios y la muerte. En sus delirios solitarios, hombres y mujeres
convocan a los fantasmas terribles, soberbia, envidia, avaricia y a la todopoderosa lascivia. La vida es una larga agonía, marcha a tientas al borde siempre del abismo. Notables observaciones de gran agudeza, como con frecuencia son todas las de Octavio Paz, gran lector y crítico magnífico, cuando señala el carácter sorprendente de esta obra maestra de belleza artística impresionante que es Al filo del agua. Muchísimas cosas habría que decir entonces sobre todos estos textos, no son los únicos, son muchísimos que se han escrito sobre Al filo del agua. Pero no hay mejor cosa que entrar en la estupenda estructura solidísima de Al filo del agua, como digo, que en sus 400 páginas no hace sino ofrecernos trabajos de una prosa de refinamiento, de originalidad y potencia que no se habían observado ni siquiera en la literatura de algunos de sus contemporáneos más importantes. Tomen ustedes cualquiera página de la enorme y perfecta prosa de Agustín Yáñez en estas imágenes, que son panoramas dramáticos de la vida de un pueblo del arzobispado, como dice Yáñez, y un resumen del carácter del habla y también de el espíritu de los personajes que habitan y padecen estos pueblos cerrados al sectarismo y al control intransigente de autoridades conservadoras y clericales. La novela nos dice en ese capítulo que titula El encierro o capítulos del encierro: los caídos, ahogados en las arenas del insomnio, cuyos ojos a estas horas padecerán llenos de aguates, y los que viviendo en pecado duermen la muerte del remordimiento como vírgenes necias, los que sueñan concupiscencias, los que al despertar volverán a manos de angustias, tentaciones y trabajos. El que algún riesgo tenga sobre la cabeza encima del alma, los enfermos crónicos y los repentinos, los desahuciados, los recién muertos, las ánimas olvidadas de sufragios que hace años esperan el cabo de su purificación, los hombres que llevan pistola y malas entrañas, los que guardan agravios y no quieren perdonar, los casados mal avenidos, las viudas, las solteras, las doncellas, los niños, aquellos adolescentes ansiosos de burlar las miradas que guardan la cuesta del río y los viejos enfermos de satiriasis, los pecadores empecinados, los que resisten las acechanzas del demonio y los que hoy habrán de sucumbir, los que hoy se levantarán sin el pan de cada día, el rico que hoy cometerá injusticia, los pobres que serán maltratados, el deudor vencido y perseguido, los que darán y los que recibirán malos ejemplos. Quien se lance hoy a largos caminos o a trabajos peligrosos, el sentenciado a sufrir males, los fieles tibios, los trabajosos e indóciles, temprano asaltan la vigilia del señor cura don Dionisio María Martínez. Leer a Yáñez es la única manera de entender en qué consiste la perfección, la belleza de estas páginas numerosas que conforman su Al filo del agua, obra maestra, magistral texto, con el que ocurre lo mismo que cuando se intenta, por ejemplo, expresar con palabras la grandeza de una obra musical de genio.
La Pasión según San Mateo, de Bach o cualquier otra obra maestra que nos venga a la cabeza. Nunca se entenderá, por más brillante que sea el cronista, el crítico y el estudioso de una obra musical maestra, sin escuchar la obra misma. Esto ocurre con la literatura de belleza poética y de belleza magistral, que son las páginas de Agustín Yáñez. No hay más solución para entender por qué es tan importante esta novela que entregarse al mar tempestuoso y extraordinario de sus páginas. Al filo del agua. La novela ha sido editada muchas veces y, como digo, leerla es un placer prácticamente musical y es sin duda una lección de magisterio, de talento literario verdaderamente impresionante. Vean, por ejemplo, ustedes en estas páginas que titula Agustín Yáñez, Los norteños. Vientos que traen cizaña ellos mismos, más perniciosa que la de los arrieros, ya no digamos la sangría en las familias, en los campos. No se sabe qué sea peor, la ausencia o el regreso. Peor es que vuelvan, dice la mayoría de las gentes, ni les luce lo que ganaron. Están hablando, por supuesto, de los habitantes de estos poblados que se van al extranjero o a otras tierras a tratar de hallar una mejor vida y de obtener mejores ingresos. Y aunque les luzca, ya no se hallan a gusto en su tierra. Muchos ya no quieren trabajar, todo se les va en presumir, en alegar, en criticar, en dar mal ejemplo, burlándose de la religión, de la patria, de las costumbres, en sembrar la duda, en hacer que se pierda el amor a la tierra, en alborotar a otros para que dejen la patria miserable y cochina. Estos son los que han traído las ideas de masonería, de socialismo, de espiritismo, por supuesto, son textos irónicos contra los sectarios que ven emigrar a trabajadores y a ciudadanos que no pueden soportar ni la miseria ni la opresión de estos pobres pueblos del arzobispado. Pero el tratamiento literario que Yáñez otorga a estas páginas estupendas es de veras digno de nueva lectura cada vez y de admiración constante. Otros textos, muchísimos, podríamos destacar como los más brillantes y bellos de Al filo del agua, pero son tantos que ninguna lectura, una antología del filo del agua, permitirá entender la importancia de la obra en su conjunto. Habla también, por supuesto, de los acontecimientos revolucionarios que se observan desde el pueblo que vive permanentemente en cuaresma, como dice Agustín Yáñez, pues es un pueblo conservador hasta la locura. Hacia el 23 de noviembre comenzaron a recibirse los periódicos relativos a los sucesos de Puebla, la resistencia de los Cerdán y la muerte de Aquiles Cerdán, por supuesto. Luego, la revolución en el norte, la revolución encabezada por don Francisco Madero. Pronto el Supremo Gobierno los pondrá en orden. Desde luego por acá nada tenemos que temer, dicen los conservadores del arzobispado. Todo se mantendrá en paz. ¿Qué motivos hay acá para una revolución? Insinúa el director político, tratando de serenar la incipiente alarma de los que procuraban hacerse de provisiones, ocultar bienes, trasladarse a la ciudad. Pronto llegaron rumores, noticias de consternación, levantamientos en los cañones más acá de Moyagua y partiditas en el rumbo de Cuquío y asaltos en el camino de Nochistlán. Se levantó Rito Becerra, Pascual Aguilera se fue con los Estradas de Moyagua,
que ahí viene Rito Becerra, que Rito Becerra trae más de 200 hombres. Estamos al filo del agua. Esta es la expresión popular que utiliza Yáñez y que popularmente se utiliza para hablar cuando un acontecimiento se aproxima, un gran acontecimiento se aproxima. Estamos en el filo del agua. Usted cuídese, pase lo que pase, no se aflija, señor cura. Será una buena tormenta y a usted le darán los primeros granizazos. Hágase fuerte, y luego, como en sueños, como en delirios, un blanco chaparro, el disque loco. Muchachos y locos dicen las verdades. Hágase fuerte. Fueron las últimas palabras de Lucas, cortadas por un síncope. Acababa con él un capítulo de la historia local. Ese día se supo que los maderistas habían entrado en Moyagua. Hay ironía, por supuesto, pero también referencia a todos esos acontecimientos violentos y tormentosos del movimiento revolucionario que han de padecer incluso los pueblos conservadores y cerrados y secos de los que habla Al filo del agua. Recomiendo entonces siempre a quienes escuchen hablar de Al filo del agua y de las obras de Agustín Yáñez que intenten deleitarse con la lectura de estas páginas admirables y numerosas que son las de esta no novela o casi novela o pseudonovela que es Al filo del agua de Agustín Yáñez. Por eso leía yo este elogio enorme que hace Octavio Paz y que termina diciendo en esa crónica de París en 1961. La novela de Yáñez es moderna y tradicional. Por una parte, utiliza casi todos los procedimientos contemporáneos, desde el simultaneísmo hasta el collage y el monólogo interior. Por la otra, su lenguaje suntuoso y lento, a veces demasiado rico y pesado como una joya barroca, prolonga una de las corrientes más poderosas de la prosa española, la que va de Quevedo a Valle Inclán. La materia novelesca posee la misma ambigüedad. Historia social relata el despertar de la conciencia histórica en un pueblo apartado. Crónica de la vida de un grupo de hombres y mujeres nos vuelve a contar el cuento siempre nuevo de la sangre, del deseo que destruye o nos destruye, de la ganancia que es perdida y del extravío que nos rescata. El tema central, insoluble, es el combate y la complicidad de religión y erotismo, grandes poderes sombríos que sin cesar se afrontan y se abrazan, que mutuamente se alimentan y se entredevoran, no pueden vivir separados y solo se abrazan para aniquilarse. Recomiendo volver a leer también todas estas páginas de Octavio Paz, escritas, ya lo dije, en París en 1961, cuando se publica en francés por primera vez la grande Al filo del agua de Agustín Yáñez. Este texto está en el libro Puertas al Campo y, como digo, forma parte de uno de las selecciones de la voluminosa enciclopédica reunión de la obra completa de Octavio Paz y se encuentra en el tomo 4 de la colección. Es entonces un compromiso absolutamente imposible decir algo nuevo o algo mejor de lo que ya se ha dicho sobre la novela de Agustín Yáñez, a reserva de que podamos, revisando de nuevo sus páginas, hacer un trabajo que permita destacar constantemente la belleza, la originalidad, la solidez de este texto formidable publicado por Agustín Yáñez en 1947. Puedo extenderme, por supuesto, mucho más, pero no quiero agotar la paciencia de ustedes, sino recomendar la nueva constante lectura de Al filo del agua de Agustín Yáñez, uno de los grandes de la prosa española
y uno de los grandes, por supuesto, de la literatura mexicana. Muchísimas gracias. Don Eduardo, como agradecimiento de toda la comunidad claustro, la poeta Roxana Elbridge Thomas, profesora de esta universidad, y nuestro alumno de Escritura Creativa y Literatura, Carlos Augusto Torres, leerán unos poemas dedicados a usted. Bueno, antes que nada quiero agradecerle por esta lección luminosa que nos acaba de dar, por dejarnos adentrarnos en la novela de Agustín Yáñez con su visión tan acertada. Muchísimas gracias. Y le quiero leer solo un poema de mi último poemario que se llama Tigre y que me tomo la libertad de hablar de usted dentro del poema. Tigre. Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar. Rainer Maria Rilke. Cólera dormida, retráctil alfabeto en llamas, peso, brillo, áurea talla, amamanta con luz a sus cachorros. Vivas llamas en quinqué, inquietos resplandores custodiados por cristales. Indómito ángel, cuerpo que silbido que se antorcha al penetrar la selva gangrenada, al erigir clamores que calcinan, arrasan, transforman todo cuanto arde con su paso. Empaña el mercurio con furor de miradas, iracunda adolescencia, adolece de sangre. Su belleza paraliza, luego el nombre que encarna en la carrera, en los músculos que abrazan, dentellada como flecha en la garganta. Cuando duerme huele a sangre, aunque uno de su raza dijo que el olor era de sexo y carne macerada. Se escucha el crepitar de sus pulmones, el aire se enardece en la esencia macilenta de la presa, cruel cratofanía, gorgona. Es cautivo por su imagen cuando astuto encantador ofrece a sus ascuas un espejo bañado de alcanfores que invierte el papel del exterminio. La bestia es seducida, su hermosura la destruye en el reflejo. Gracias. Muchas gracias. Hola, primero quiero decir que me siento sumamente honrado y agradecido de estar aquí y leeré dos poemas que escribí muy humildemente en homenaje al maestro Eduardo Lizalde. Homenaje. 1. Y solo del amor queda el veneno, Góngora. Cicatriz floreciente, arboleda ardorosa, gozoso golpe seco. No herida, sino beso como llaga, lumbre fresca de cuerpos hendidos, y hundidos en el cardo nos arrastramos para buscar lo perdido. 2. Que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra, Eduardo Lizalde, y que se desparrame la conciencia por los aleros de los ojos, que se escarben las costras con los dientes, que arda el cuerpo en la sombra del olvido, que de tanto bebido acíbar crezca finalmente la palabra amor. Gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la Academia Mexicana de la Lengua, desde luego al doctor Labastida, a todos sus integrantes, a la familia Yáñez por todas las facilidades. También agradecemos la presencia de autoridades del Centro Histórico, de la Fundación Carso, de la Academia Mexicana de Poesía,
Nuevamente gracias a don Eduardo por honrarnos con su presencia en el claustro. Esta siempre será su casa. Que tengan excelente tarde. Gracias.